Para empezar, el concepto de corporeidad es importante porque vamos a estar pensando en cuál es nuestra identidad y me gustaría que ahora piensen así algunas cuestiones importantes de qué creen para ustedes que es su propia corporeidad. Digo, pensando que tenemos factores que son psíquicos, físicos, motrices, afectivos, sociales, intelectuales. Una, por ejemplo, es la formación que uno tiene, ¿sí? ¿Qué estudió? ¿Sí? No es lo mismo una persona que estudió nivel primario solamente que aquella persona que llegó a un nivel terciario o aquella persona que simplemente hizo un curso. ¿Sí? Eso a nivel educativo. Eso de alguna manera genera una diferenciación. Otra es el tipo de música que escuchamos, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo una persona que escucha jazz que una persona que escucha metal que una persona que escucha cumbia. ¿Sí? La manera de abrir sus sentidos a nivel auditivo modifican también cómo nos vinculamos. ¿Sí? Y les debe pasar, ¿no? Cuando escuchan a alguien que está escuchando una música que por ahí nos hace un poco de ruido y no, ¿viste? Como que uno busca o alejarse o, che, mira qué buena esa canción, ¿no? Bueno, de eso se trata la construcción de la corporeidad. Es algo que se va dando de manera permanente y que sin querer queriendo vamos adoptando distintos estímulos y esos estímulos nos van construyendo como sujetos biopsicosociales que somos. Y después por otra parte tenemos la corporalidad, que la corporalidad es el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo. Y ahí entra en qué tan conscientes somos de esa corporeidad que tenemos. Cuanto más conscientes somos de nuestra corporeidad, mayor va a ser nuestra corporalidad. ¿Sí? Ejemplo, no es lo mismo una persona que toda su vida hizo un deporte determinado y que prácticamente automatizó los movimientos, que aquella persona que está empezando de cero algo y necesita, o sea, piensen en la idea de cuando uno recién empieza a aprender a caminar. ¿Cómo inicia a caminar? ¿Cómo? Gateando. Después, el siguiente paso. Se va agarrando de las cosas. Después, un poco se cae, otro poco va viendo si se sostiene de algo, si vuelve. Bueno, en ese ir probando ensayo-error, nosotros vamos construyendo el conocimiento desde el movimiento, ¿no? Desde la vivenciación nosotros vamos viendo si sí, si no. Bueno, en esas experiencias que nosotros vamos transitando, vamos conociendo cuáles son nuestras posibilidades, nuestras potencias y las que tenemos que trabajar todavía, ¿no? Las virtudes, nuestros defectos, ¿sí? Cuanto más experiencias tiene la persona, mayor va a ser su corporalidad, ¿sí? También están las que hacen de todo, pero finalmente no conocen su cuerpo, y eso hoy un poco lo vamos a estar viendo también. La idea y la propuesta que tenemos para hoy es que empecemos a sentar bases sólidas, ¿sí? Justamente por esto, porque se hablan de estos conceptos de manera global, pero poco a nivel específico. Así que vamos a tratar de, desde mi lugar por lo menos, trabajarlo desde la mirada de la expresión corporal. Bien, otro concepto que me parece que es muy importante, que como somos todos un paisano de cada pueblo, vamos a tratar de aunar criterios. A mí me gusta el concepto que tiene Jorge Gómez, que se creó en 2005, el concepto es bastante global, hay muchas miradas de la educación física. A mí me gusta esta porque justamente habla de la corporeidad y habla de cómo trabajar con el sujeto entendiendo que estamos ante situaciones diversas de motricidad y también de contextos sociales que nos condicionan, ¿sí? Cuando nosotros estamos condicionados por nuestro contexto, nos movemos de una manera distinta. No es lo mismo aquella persona que le permiten alzar la voz que aquella persona que lo silencia. ¿Sí? Eso nos condiciona en el posicionamiento que tenemos en nuestro círculo de amistades, en nuestra familia, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito educativo, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, nosotros no podemos pretender que todos aprenden de la misma manera. Cada cual está viviendo un contexto particular y está formando su corporeidad, y entonces tenemos que tratar de trabajar en esta pluridimensionalidad que tiene el sujeto, ¿sí? Y entendiendo que todos somos distintos, como acá en este auditorio. ¿Bien? Ese es un concepto que me parece muy interesante para abordar y que por eso también la educación física hoy está en un paradigma bastante complejo, que es el desarrollo de distintas áreas, ¿sí? Cuando hablamos de educación física nos encontramos con un panorama que es tan amplio
que es como que, yo siempre digo, los que nos dedicamos a la educación física sabemos de todo un poco y de lo profundo casi nada. Entonces, bueno, la idea es empezar a preguntarnos cuál es nuestra área, dónde estamos haciendo foco. ¿Ustedes saben cuál es su área? ¿La tienen clara? ¿O todavía están probando a ver cuál es el...? No saben o contestan. Un poco de todo. Somos como los periodistas, sí. Es una disciplina, porque la educación física se creó de varias ramas. Exacto. Algo de la biología, algo de la pedagogía, de diferentes ramas, no tiene un objeto de estudio único, preciso. Exacto. Tiene muchas cosas. Estamos ante el paradigma de la complejidad. Y nos quedamos tanto en que es complejo, que poco empezamos a profundizar. La idea es que empecemos a ponernos las botas y que digamos, no, bueno, ¿cuál es la parte que me toca en este sentido? Porque somos un eslabón dentro de la salud, ¿no? Entonces, si somos un eslabón dentro de la salud, no da lo mismo que sepamos un poco de todo y de eso específico casi nada, digo, saber ahí, la puntita nomás, no. O sea, la idea es que tomemos cartas en el asunto y hagamos lo necesario para poder reivindicar la profesión. Me parece que eso es como lo más importante, y dejar de, hablando mal y pronto, de prostituirla, ¿no? Es como que todo el mundo, ay sí, todos pueden, bueno, pero es una especialidad, es una disciplina que requiere una cierta complejidad, y me parece que justamente el concepto que les mencioné antes, no sé si lo alcanzaron a chismear, medio rápido, que dice que es lo leemos juntos, dice, es una disciplina pedagógica ocupada en considerar y crear las condiciones para incidir en el desarrollo de la corporeidad y de la motricidad como dimensiones humanas, capaz de dar respuesta a los sujetos en su situación y necesidad de aprendizaje, contextualizado en una sociedad cambiante, atravesado por conflictos de clase y capitales culturales diferentes. ¿Sí? No es lo mismo cómo nos desarrollamos, por ejemplo, con la pandemia que acabamos de pasar, a cómo estamos hoy, ¿no? Siento que hubo un tsunami que nos puso en una situación que ahora tenemos que volver a algunos puntos que antes nos parecían absurdos, repensarlos, y que hoy de pronto es como wow, ¿no? Hay que tener como otro temple y empezar a pisar un poco más firme y de verdad pisar para tener esta convicción de, bueno, ¿a qué nos dedicamos? ¿Por qué nos dedicamos a esto? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Sí? Bien, desde mi lugar, mi fin es la expresión, ¿sí? Es el punto en el que voy a estar trabajando hoy, ¿sí? Este va a ser mi área, en esta voy a especializarme y se los voy a dejar a ustedes como una herramienta, ¿sí? Dentro de la expresión tenemos distintas maneras de abordar la expresión, ¿sí? Puede ser desde la mirada artística, puede ser desde la mirada cotidiana, puede ser desde la mirada recreativa, y acá se relaciona con el aspecto de recreación oral, desde la mirada artística, ¿sí? Bien, pero para eso me parece importante, como voy a trabajar la expresión corporal desde la mirada artística, cómo abordar la danza específicamente con personas no deportistas como una herramienta de trabajo, me parece importante que hagamos una diferenciación entre la danza y el deporte, entendiendo que hay muchas diferencias y muchas similitudes de vista. Estas que puse acá tienen la doble ambigüedad que son diferencias y al mismo tiempo similitudes, porque el deporte y la danza tienen sus tiempos, tienen un espacio específico, ¿sí? No se desarrollan en cualquier espacio, ¿sí? Si lo llevamos al plano competitivo también tienen sus reglas, su desarrollo, un tipo de vestimenta específica, pero que al mismo tiempo entre sí se diferencian, no solamente entre los deportes, sino también entre la danza, el grado de uso del tono muscular en tanto contracción y relajación. Cada deporte y cada tipo de danza tiene lo suyo también, los gastos energéticos, ¿sí? Algunos más vinculados a la resistencia, otros más vinculados a la mirada anaeróbica, otros haciendo más hincapié en la fuerza, otros más en la flexibilidad, mismo así también a nivel coordinativo y el uso de las habilidades motrices, pero creo que todos bogan por básicamente lo mismo, que es la conciencia corporal, ¿sí? Todos buscamos que aquel deportista o aquel bailarín o aquel profesional dentro de esas disciplinas tenga una conducta y una disciplina tal que le permitan tener
a largo plazo una larga vida en eso que se desarrollan, ¿sí? Si nosotros vamos a estar formando esas personas y vamos a tratar de prevenir lesiones, que es un poco lo que posteriormente van a estar viendo con las otras chicas, verán que este es un punto de inflexión para empezar a trabajar con estos sujetos. Y no solamente con sujetos bailarines o deportistas, sino también con personas no deportistas, que pronto se consideran no deportistas porque atravesaron dentro de su proceso de corporeidad algo que les hizo decir, no soy para esto. Y creo que ese sería uno de los paradigmas que tenemos que empezar a cambiar. ¿Por qué no? ¿Qué hizo que digas, no, eso no, esto sí, no, esta cuestión fue una cuestión de frustración, fue demasiada exigencia que hizo que te canses y que abortes la misión? Bueno, ¿qué fue, no? Y empezar a trabajar desde un lugar más amable, más amoroso, la mirada de la danza y del deporte como mecanismos de colaboración dentro del proceso de corporeidad del sujeto, ¿sí? ¿Cómo vienen? Bien, entonces acá hay una preguntita para ustedes. La pregunta dice, ¿de qué modo podemos mejorar la calidad de vida de las personas que no realizan actividades vigorosas, deportivas o de otra índole? ¿Cómo lo trabajan ustedes, profesionales? ¿O cómo se los trabajaron? ¿Cómo? Movimientos. Movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? En mi caso, por ejemplo, yo soy profesora de yoga, pero me especializo más en yogaterapia en adultos mayores. Entonces, por ahí, un abuelito que tenés postrado en una cama, igualmente puede hacer yoga. Le hiciste el movimiento vos, mientras él hace un mínimo, que sea un mínimo de fuerza, y ya lo estás trabajando, al músculo, a la articulación. Bien, desde yoga. Yo desde Pilates, con las camillas, hace tiempo que les doy y además ha ido sumando gente que antiguamente no existía el concepto de hacer actividad física porque no existía desde las escuelas. Te digo, mujeres que hoy tienen 70 o señores, ¿no? Entre 70 y 80 y a través de Pilates descubrieron, empezar a hacer la actividad física y eso los sumó a hacer otras actividades, salir a caminar, hacer tenis y así. Incluso todavía pasa que cuando uno escucha este concepto de la actividad física, hay como, voy a hacer deporte, te dicen, ¿no? Como Ivana Pilates, por ahí. Entonces, bueno, también es nuestra responsabilidad empezar a hacer esta diferenciación de conceptos que son tan importantes y no desmerecer al estudiante que tenemos enfrente, que si nosotros les hablamos con propiedad, ellos incorporan inmediatamente e incluso empiezan a conocer otras variantes dentro de estas posibilidades. ¿Qué otra opción le podemos dar? Desde el ocio y la recreación. Ajá. Movimientos articulares que podés llegar a ejecutar con las personas con movilidad. Porque ellos mediante el juego pueden llegar a flexibilizar lo que vienen a ser los movimientos articulares. Bien, desde el movimiento. Y aparte otra de las cosas que tienen muy interesantes en los trabajos de recreación es la vinculación con un otro, ¿no? El espacio de socialización me parece que también es clave, no solamente porque eso también genera una disposición en el cuerpo, cuando uno se siente a gusto donde está y en el intercambio con un otro, no solamente con un otro que me está enseñando, sino también con un par, que hace que trabajemos no solamente de manera cooperativa, sino también en algunos casos de oposición, y que ese trabajo de oposición no necesariamente sea ver al otro como un enemigo, como durante mucho tiempo enseñaron la mirada deportiva, ¿no? Que creo que hoy ha ido mutando un poco eso, pero tenemos todavía, como dijo acá, no sé tu nombre, cuando hablaste de la disciplina. Jonathan, como dijo Jonathan, esta mirada pluridimensional de que al ser una disciplina aborda tantas miradas que hace que todos en esta sala tengamos puntos de vista también bastante diferentes, y por eso también me parece importante traer a colación estos conceptos de la educación física, de la actividad física, de qué manera abordarlos, porque bueno, a veces uno medio que se encierra en su cajita de experiencias y cuesta como un poco salir, ¿no? ¿Qué más? ¿De qué otra manera podemos abordar el movimiento con personas no deportistas? ¿Cómo las podemos invitar a este lado del charco? El juego,
que lo dijo ella también. ¿De qué otra Y a manera? través del baile. Del baile. En muchos lugares que está el bailín o que es más descontracturado, no la gimnasia aeróbica en sí, o de edad, ¿cómo es? Zumba. Ahí. Claro, que esos son sistemas precoreografiados. Dentro del abanico que tenemos, los sistemas precoreografiados le han dado la posibilidad a muchas personas que no se sentían ni bailarinas ni deportistas, de repente poder hacer un tipo de actividad que los saque un poco de la rutina, que no los haga pensar tanto. En lo personal, tengo ahí como un dolor en el pecho cuando hablo de los sistemas precoreografiados, debo confesar, porque hay algo que tiene de bueno, es que mucha gente empezó a volver a la actividad física, volvió al lado del charco del movimiento y se salió del lado del sedentarismo, pero estos sistemas hacen que la gente siempre haga lo mismo. Va a una clase, hace siempre la misma secuencia de movimiento. Va a la siguiente clase, repite la misma secuencia de movimiento. Va a la siguiente clase, vuelve a hacer la misma secuencia de movimiento. Que si el docente que está a cargo de la actividad no genera cambios, modificaciones, esa dispersión que tiene simplemente se vuelve algo social, de intercambio con los amigos que va generando, y no tanto un trabajo de la mejora de las capacidades físicas, tanto las condicionales como las coordinativas, y no solamente desde lo motriz, sino también desde lo cognitivo, empezar a generar estímulos diferentes. O sea, estamos ante una sociedad que siempre va camino a su casa por el mismo lugar, entonces, ¿le vamos a dar el mismo estímulo todas las clases? Si está acostumbrado a cepillarse los dientes siempre con la misma mano, si está acostumbrado a ir camino a su trabajo por el mismo lugar, entonces ahí yo les dejo ahí como un interrogante. En este lado positivo, parte del poder hacer algo, está buenísimo, pero bueno, ahí como un tirón de orejas para los que nos dedicamos a esto, que empecemos a buscar otras variables que hagan que el sujeto tenga estímulos distintos y que realmente la clase se vuelva significativa para el sujeto. Que no sea simplemente manitos para arriba, manitos para abajo, sino que también les demos un algo más y que diga, bueno, sí, la verdad que esto me sirve porque a largo plazo voy a prevenir el Alzheimer, entre tantas otras cosas, ¿no? Bien, chicos. Profe, Sí. sucede que en general las personas que son las encargadas de clases de Zumba y demás actividades precoreografiadas no son profesionales de la educación física, o sea, no cuentan con los recursos ni con la metodología ni con las estrategias necesarias para poder pensar en, bueno, voy a trabajar, no sé, neuroplasticidad en esta actividad, porque al no contar con el conocimiento siempre vamos a caer o van a caer en la repetición sobre el mismo estímulo. Y acá viene el tirón de orejas para todos. Y les digo, es una disciplina, hacemos de todo. ¿Por qué hay profesionales que no son profesionales de la actividad física, de la educación física en general, y de repente adoptan la posición de estar frente a un grupo? ¿Por qué? Porque quienes son profesionales de la educación física están mirando el techo, básicamente. Entonces, bueno, de repente hay un mercado, porque hoy estamos hablando de un mercado, no estamos hablando de una educación, de una institución de educar para el movimiento. Eso es lo que está pasando hoy en nuestra realidad, ¿no? Entonces, de repente, bueno, la comisión vecinal no tiene actividades, a mí me gusta bailar, puedo pagar un curso y digo... Quería decirlo, lo digo. Sí, obvio. Influye que muchos de los profes de educación física terminamos yendo a lugares donde económicamente nos pagan más, y muchos instructores, como están comenzando, me ha pasado a mí también. Sí. Terminamos yendo ahí y te pagan menos. Entonces, ¿quién prostituye la actividad? Claro, nosotros somos los culpables que estamos perdiendo terreno. Entonces, o sea, la idea de estas preguntas que yo les hago, que obviamente nos ponen en una situación incómoda, y a mí me gusta ponerlos en situación incómoda, porque hace empezar a repensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué los adultos mayores siempre hacen solamente folclore, Newcom y tejido? Y esas son casi que sus actividades, ¿no? De rutina.
y porque también hay que ponerse también a laburar con cierto tipo de población donde tiene un montón de achaques, y bueno, ya lo van a ver con las chicas cuando empiecen a ver prevención de lesiones y todo eso. Empecemos a sentar bases. Cuando sentemos esas bases, vamos a empezar a ganar terreno, ¿sí? Les dejo ahí, ya empezaron, me encanta, eso quería. Creo que también se trata un poco de la vocación que tiene. Porque yo como Obvio. profesora de yoga, si quiero puedo poner un instituto de yoga donde cobro 4.000 pesos la clase y que vengan todos los chicos del barrio a hacer yoga, por ejemplo. Pero sin embargo yo elegí hacer yoga terapia y prefiero ir a un geriátrico que me pagan 200 pesos la clase para darle yoga a los viejos y no tener un instituto. Bueno, y ahí entra también mucho las políticas de Estado, ¿no? Cuánto se fomenta la actividad desde el Estado. O sea, hay muchos factores para analizar. A mí lo que me interesa que hoy se vayan es con el signo de pregunta de qué estamos haciendo nosotros desde nuestro rol para trabajar con personas no deportistas y no seguir fomentando el sedentarismo. ¿Sí? Justamente Mariana en el discurso, una de las primeras cosas que dijo tuvo que ver con eso, ¿no? Con qué hacemos para fomentar la vida cotidiana la salud de las personas. Y entre eso entra el movimiento, y entre eso nos aprieta el zapato a nosotros, porque nosotros los encargados, quienes estamos estudiando y que hoy, por algo hoy también están acá, porque eso habla de ustedes también, el estar buscando actualizarse, capacitarse, habla de que uno tiene como una incomodidad de decir, me falta un poquito más, necesito eso, y está bárbaro, y está buenísimo, pero digo, no es la realidad en la que nos encontramos inmersos. El auditorio tendría que estar lleno, digo. Entonces, bueno, es como para hacernos este signo de pregunta y empezar a decir, bueno, puntemos a ver qué estamos haciendo para mejorar la corporeidad de estos sujetos, desde mi área, aunque sea, desde el movimiento. ¿Jonathan? Para que se logre el aprendizaje significativo, la persona, o sea, en este caso el alumno o el adulto mayor, tiene que tener también conocimiento sobre su cuerpo. El tema es, ¿Y si nadie se lo enseñó? si nadie se lo enseñó, claro, y si él está disfrutando. Así con manitos de jarro. Si el aprendizaje va a ser aprendizaje para el movimiento, es una cosa, si el aprendizaje va a ser significativo, ahí está en la búsqueda del profe o del profe de Zumba también. Siempre debe ser el aprendizaje significativo. No importa si es recreativo, si es deportivo, si es artístico. Sin importar, estamos trabajando con personas y somos un eslabón dentro de la salud. ¿Sí? Así como están los médicos, también estamos nosotros. Desde un instructorado, desde un profesorado, desde una tecnicatura, desde una licenciatura, desde todos los lugares que cada uno ha elegido estar, y de hecho también el ámbito, ¿no? Porque no hay que desprestigiar un ámbito u otro, no es lo mismo trabajar en el ámbito formal que en el ámbito no formal, no es lo mismo trabajar en el barrio que trabajar en la escuela, no es lo mismo una escuela privada que una escuela pública, cada contexto es diferente, lo importante es saber desde qué lugar nosotros en este contexto estamos abordando la corporeidad del sujeto, que es permanente, y qué es lo que nosotros le queremos dar. El tiempo es algo que llega y pasa y después no vuelve, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Esa persona que viene a nosotros o que de repente nos tocó, porque muchas veces nos pasa que en los ámbitos de trabajo nos toca ciertos grupos, bueno, ¿qué hacemos para que su tiempo sea valioso? A largo plazo, ¿no? Bien, vamos a seguir. Para eso yo les voy a dar, desde mi mirada, trabajo desde la expresión corporal, ¿sí? La expresión corporal es un concepto que nace en Argentina. Su autora se llama Patricia Stokoe, además de ser argentina y ser pedagoga y es docente de danza. Ella formó su escuela y a partir de eso se empezaron a incorporar estos conceptos en los distintos institutos de formación docente, no solamente para docentes en el área de la educación física, sino también docentes para nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, ¿sí? Y la expresión corporal, una de las cosas que promueve es entender que el sujeto está en permanente contacto con un otro, ¿sí? Y al estar en permanente contacto con un otro necesita comunicarse, necesita en ese intercambio a través de la mirada, a través de la acción, decir algo. Incluso ustedes acá, los que están cruzados de brazo, los que están apuntando y mirando, los que están
mirando desde una actitud un poco más relajada, ¿sí? Todos están comunicando algo. Sin querer, otros queriendo. Nosotros permanentemente estamos en este intercambio de expresión, ¿sí? Adrede o no. Eso es el derecho, como dice ahí, es el derecho que todo individuo tiene de expresarse con su propio cuerpo. Puede ser de manera gestual o de manera un poco más amplia, ¿sí? Yo, por ejemplo, con mis brazos estar expresándome, ¿sí? Bien, hay distintos tipos de expresión corporal. Dentro de la expresión corporal tenemos la expresión corporal cotidiana, la expresión corporal como lenguaje artístico y la expresión corporal como lenguaje artístico en el ámbito educativo, ¿sí? Entendiendo cuando nosotros realmente estamos incorporando esta enseñanza y haciéndola consciente en este último aspecto. Nosotros hoy vamos a estar tocando los tres, vamos a estar empezando a hacer revisiones de la expresión corporal cotidiana. La expresión corporal cotidiana es esta la que les mencioné recién, la que ustedes están haciendo ahora, ustedes están haciendo expresión corporal. Puede ser verbal o puede ser no verbal esa expresión corporal, ¿sí? Después tenemos como lenguaje artístico, que esta está más bien en un plano vinculado a cuando hay un espectador, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo estoy haciendo expresión corporal artística, porque ustedes me están observando. Y después tenemos la expresión corporal como lenguaje artístico en el ámbito escolar, que es ya cuando se desarrolla en algún espacio educativo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bien, otra preguntilla. Bueno, ¿por qué creen que es importante ser consciente y desarrollar nuestra expresión corporal? Porque tenemos un cuerpo. Porque lo más importante es que la persona sepa que está viviendo el momento presente. Porque nos permite relacionarnos de otra manera. En la escuela creo que siento mucho eso, que yo por ahí muy tímido, que no se animan a hablar muchas veces, y la expresión corporal ayuda mucho. Bien. Hola Vicky. Para hacernos entender, para manifestar lo que sentimos y que el otro lo pueda entender, o sea, a través de, como dijiste, de una postura o a través de la danza. Por ejemplo, no bailar una canción triste no se expresa de la misma manera que bailar una canción alegre. El cuerpo, la cara, la gestualidad, todo manifiesta cosas distintas, entonces para hacernos entender. Para comunicarnos. Para mejorar la autoestima. Como factor de autoestima. ¿Qué más? Liberación. Bien, y también para que la persona, está muy bien todas las cosas que dijeron, me dejaron sin palabras. También pienso que la expresión corporal nos ayuda a entender por qué actuamos como actuamos, ¿no? Muchas veces uno no sabe por qué hizo lo que hizo, o por qué respondió de la manera que respondió, o por ahí nos dicen, ay, vos siempre estás tan serio, o ay, vos siempre te estás riendo, y uno por ahí ni me di cuenta, ¿no? Ay, no, yo cuando te conocí, no sé, seguramente alguna vez alguien le ha dicho, yo cuando te conocí pensé que eras así, así, asá, y ahora que te conozco más, pienso que sos esto. Bueno, eso tiene que ver mucho con la expresión corporal, lo no dicho, y de repente lo que uno empieza a decir desde la palabra. Bueno, la idea es que empecemos a trabajar la expresión corporal para que los sujetos empiecen a tener real conciencia de que lo que está diciendo su cuerpo tenga un sentido lógico con su verbalidad, básicamente, para que esos dos aspectos tengan un mismo grado de relación y un mismo grado de altura, ¿sí? A veces pesa más lo expresivo no verbal que lo verbal, y otras veces al revés, la persona es súper verborrágica desde la palabra y no así tanto desde lo gestual. Entonces, uno con otro lo que ayuda es potenciar el mensaje y poder hacer que quien recibe ese mensaje lo entienda de manera directa, correcta. Hoy estamos en una sociedad de que las palabras no dichas y en la suposición y lo que me dijo, lo que no me dijo, hace que, bueno, generen bastante rispideces, bastante malestar, que la gente viva permanentemente en conflicto. Bueno, la idea es promover la concientización justamente de la expresión corporal cotidiana
para hacer de esta, puede ser yo, en mi caso, cuando trabajo la expresión corporal en el ámbito educativo, lo trabajo desde el plano de que la persona empiece a ser consciente desde la danza, justamente, de esto, desde liberar emociones, bueno, si están enojados, si están tristes, si están felices, bueno, potenciémoslo y tratemos de ver de qué manera lo podemos expresar. ¿Es a través de un movimiento de contracción muscular tensa o es a través de algo más liviano, más ligado porque me siento tranquilo? Bueno, entonces ahí empieza a jugar, bueno, de qué manera nuestras habilidades motrices básicas, como caminar, correr, saltar, rolar, rodar, las hacemos de distintos modos. Y que la persona empiece a encontrar en esta dinámica de movimiento, en esta calidad de movimiento, una manera de expresarse para que en la vida cotidiana sepa sortear los obstáculos que se le presenten principalmente, ¿no? O al contrario, no los obstáculos, poder avanzar en la comunicación con un otro de manera tal que sea amigable, ¿no? Digo, que podamos vincularnos de una manera sana. Bien, para entender la expresión corporal es muy importante que hablemos de los núcleos que la componen. Bien, hay tres grandes núcleos dentro de la expresión corporal. Uno es el cuerpo y movimiento, otro es el cuerpo en comunicación y por otra parte el cuerpo y la creatividad. ¿Sí? Estos tres componentes se dan de manera permanente, pero siempre hay uno que predomina más que el otro. ¿Sí? Cuando hablamos de cuerpo y movimiento, hay varios contenidos, varios saberes que involucran esto, que son los que están mencionados en rojo, ¿sí? Uno de ellos es la imagen y el esquema corporal. Para nosotros saber cómo es nuestro tipo de expresión corporal, primero tenemos que saber cómo nos percibimos a nosotros mismos, ¿sí? La manera en la que nos percibimos es una mirada subjetiva, igual que cómo percibimos a un otro. Esa mirada subjetiva es nuestra imagen corporal. ¿Sí? ¿Vieron cuando uno dice, ay, tal tiene unos ojos re lindos? O no, tal tiene una cara de perro. ¿Sí? Todas esas subjetividades que uno va construyendo, esos juicios de valor que tiene hacia un otro o hacia sí mismo, es nuestra imagen, es la imagen corporal. Mientras que el esquema corporal, por el contrario, es cómo estamos constituidos de manera objetiva. Y acá entra la mirada de la ciencia, de la biología, ¿no? Es nuestra constitución de tenemos 2 brazos, 2 piernas, o no, o tengo una pierna, un ojo, 2 ojos, ¿sí? Dependiendo cómo estamos en nuestra composición corporal, desde la mirada biológica, ¿sí? Desde la mirada fisiológica, cómo estamos compuestos, ¿sí? Y que eso es algo más indiscutido. O sea, yo por ejemplo mido 1,55 m. Ahora, si alguien me dice sos re alta o sos re bajita, eso sería imagen corporal. ¿Se entiende? Seguramente algunos ya lo saben, pero bueno, nunca está de más recordarlo. Y para quienes no lo saben, lo pueden anotar porque es algo que nos va a servir mucho, sobre todo para las exposiciones que van a tener después. Bueno, el concepto de corporeidad y corporalidad está vinculado con estos dos antes mencionados, ¿sí? La manera de conocer nuestro propio cuerpo es entender cómo es nuestra imagen, cómo nos percibimos, cómo nos miramos en el espejo y cómo los otros nos ven o cómo nosotros creemos que el resto nos ve, ¿sí? Y mismo así nuestro esquema corporal. ¿Sí? Nosotros sabemos que tenemos flexibilidad o si sabemos que tenemos fuerza y podemos hacer determinados ejercicios, eso nos va a predisponer para ciertas actividades de mejor manera que para otras, ¿no? Y ahí entra la parte de la corporalidad. Bien, después otro concepto importante que es el de habilidades motrices básicas y complejas, o también denominadas específicas, entra todo lo vinculado a la manera en la que nosotros vamos construyendo el movimiento en nuestra etapa de vida. Según dicen los autores, digo según dicen porque la realidad es que hoy no sucede, Buñuelos y todos los grandes eminentes, las habilidades básicas se construyen en el periodo entre los 6 años más o menos a los 11, 12, varía igual un poco de acuerdo a las experiencias motrices que tienen. Estas habilidades básicas están compuestos por 3, uno que son los de locomoción, otros que es el de estabilidad, que tiene que ver con la parte postural de la persona, y por último, la forma en la que manipulan objetos. ¿Bien? ¿Por qué digo es una suposición que en estas edades se generan? Porque hoy tenemos
adultos que no saben agarrar una pelota cuando se las tiramos, porque no saben hacer una rodada en el piso, porque les decís un rol atrás y es como, ¿qué es eso? La vuelta carnero, la famosa vuelta carnero. La media luna, ¿sí? Pero vamos a algo más simple, el poder agacharse y hacer una flexión, una hiperflexión. O sea, es algo terrible, no todo el mundo lo puede hacer y necesita compensar por todos lados. Bueno, todo eso que tiene que ver con las habilidades básicas que nosotros desarrollamos en esa etapa, que deberíamos desarrollarlas en esa etapa, no sucede. No sucede. En la escuela te tiran la pelota y bueno, y el que sabe jugar que juegue y el que no, bueno, que haga de asistente. Sí. Yo tengo alumnos que son estudiantes, que son corredores y cuando los hacen desarmar la técnica no saben correr, o sea, no saben levantar el brazo contra el piso, se dedican a correr, o sea, hacen 42K y es como, ¿cómo no? Y eso tiene que ver con la educación física básica. Con lo mínimo. ¿De quién es la culpa? Nuestra. Nuestro trabajo al futuro corregirlo. Exacto, obvio, sentar bases sólidas. No le echemos más la culpa a los de nivel inicial, bueno, empecemos nosotros. Si los otros no lo hicieron, hagámoslo nosotros. Construyemos una calidad de vida en esos sujetos. Bien, después tenemos las calidades de movimiento, que las calidades de movimiento están construidas por 3 factores importantes. Uno es el espacio, otro es el tiempo y otro es la energía. Cuando la autora Patricia Stockoe habla de energía, se refiere al tono muscular, ¿sí? El grado de contracción y de relajación que genera el músculo para un movimiento determinado. No es lo mismo empujar una heladera, ¿sí? Piensen en la acción de empujar una heladera, ¿sí? A tirar una lapicera al piso, ¿sí? El tipo de energía que requiere una acción versus la otra es diferente. ¿Cómo es el tipo de contracción del músculo cuando estamos haciendo el empuje de una heladera? Isométrica, ¿sí? ¿Qué más? Que involucra mucho más cadenas de músculo. Más cadenas musculares, mayor esfuerzo. Entonces, como requiere mayor esfuerzo, el músculo que necesita contraerse, ¿sí? En cambio, si yo tiro algo como una lapicera, ¿sí? No tengo acá una lapicera, pero supongamos un cuaderno. Si yo tiro el cuaderno, ¿cuánta energía me llevó? Bueno, ven el cuaderno. Este cuaderno tiene mucha información valiosa, para mí pesa bastante, pero bueno, eso ya es abstracto. El grado de imprimación de la energía que yo genero es bastante mínimo, entonces eso condiciona bastante también al sujeto, ¿sí? Lo mismo la heladera, esto que hablábamos, el grado de esfuerzo es tan grande y es isométrico que casi que no hay movimiento aparente, pero en realidad hay un mínimo movimiento, no es que uno no está ejerciendo presión y la heladera no se mueve. En algunos casos no. depende qué tan grande. Y con este podemos ver que el movimiento es mucho más largo, más rápido, ¿sí? Entonces el factor está determinado por esos 3: espacio, tiempo y energía, ¿sí? Eso va a condicionar la manera en la que nos movemos, ¿sí? No es lo mismo hacer una sentadilla lentísima, que hacerla rápida. No es lo mismo. Depende del tipo, bueno, ya nos metemos en la parte de fisiología, pero no vamos a entrar en eso. Digo, el punto es, depende nuestro tiempo, va a afectar ese movimiento y cuánto esfuerzo le vamos a generar a la musculatura, ¿sí? Lo mismo sucede con cualquier acción: caminar, correr, rodar, ¿sí? Si nuestra persona sabe cómo atravesar esos 3 factores, gana bastante terreno. ¿En qué? En energía, en calidad de vida, en esfuerzo. Y piensen en algo tan básico como es, si yo tengo a alguien que me puede preparar el mate,
¿Le puedo pedir a esa persona, che, ¿me preparás el mate? ¿O voy yo enérgicamente y preparo los mates porque soy re buena persona y voy y lo hago? Y generalmente si hay otro que está más predispuesto que yo, mejor que lo haga el otro. Digo, uno está todo el tiempo ahorrando energía. Y ahorramos tanta energía en nuestra vida que finalmente la batería está a tope y se vuelve casi que involuta, no sirve para nada, porque después cuando queremos movernos es como que somos una cosa como, ¿no? Entonces tenemos que empezar a enseñarle al sujeto de qué manera regular esa calidad del movimiento para que no deje de moverse, que empiece a administrar mejor el movimiento y que sigan esa construcción de la competencia motriz tan linda, que es que todo el día uno busca, ay, hoy hice tal cosa, ay, hoy aprendí tal otra, ¿no? Y ese gusto por haber hecho algo diferente, ¿no? Empezar a darle esa calidad de vida desde esta mirada, con estos factores que son pocos y al mismo tiempo son un montón. Bien, después tenemos el factor de cuerpo en comunicación, que es la manera que nosotros nos vinculamos de manera interpersonal con un otro, de manera grupal, cuando somos más de 3 personas, o sea, cuando somos 3 personas y más, y después cómo de manera intergrupal nos vinculamos a esas personas, ¿sí? Nos falta acá una, que yo no la agregué, pero que pueden sumarla en sus apuntes, que es, los que están tomando apuntes, porque no todos están tomando apuntes, aprovecho y lo digo, que es intrapersonal, que es esa comunicación que uno se dice a sí mismo todo el tiempo y que forma parte también dentro de lo que es la expresión corporal, que es permanente y que muchas veces hace que el sujeto también evite cierta vinculación con un otro por ese autoboicot que tiene, ¿sí? Entonces empezar a laburar con ese tipo de expresión corporal que no está escrita acá, pero es tan importante como todas las otras, va a hacer que el sujeto empiece a tener mayor vinculación con otros. ¿Bien? Y por último, cuerpo y creatividad, que es cuando nosotros estimulamos el imaginario de una persona, ¿sí? Ese imaginario se puede construir por experiencias previas que este sujeto tiene o por vivencias nuevas que nosotros le vamos dando, ¿sí? El estímulo que le demos puede ser diverso, como por ejemplo que resuelva cuando uno le tira una pelota y que tenga que agarrarlo rápidamente. La agarra o la deja pasar o la esquiva. Esa resolución de un conflicto sería parte de la improvisación y posterior composición, digamos, de bueno, ¿qué hace después? Reacciona, se la devuelve, no reacciona, no dice nada, se ríe, ¿no? Y que tiene que ver con la parte creativa del sujeto. Todo el tiempo, dentro de lo que es la expresión corporal, estos 3 componentes, o áreas, o núcleos, como también se denominan, convergen en la expresión corporal y hacen que siempre haya una que sea más notable que la otra, pero siempre están las 3 conviviendo. Bien, ¿dudas? ¿Nada? Bueno, vamos a charlar un poquito, ya estoy terminando, no sé cómo estamos de hora. Genial. Bien, voy a contarles un poquito qué vamos a hacer en la práctica de hoy a la tarde, para que ustedes entren en tema y se vengan psicológicamente preparados para eso. Vamos a estar trabajando las diferentes habilidades motrices básicas a partir de la locomoción, ¿sí? Las distintas formas de desplazarnos en el espacio y de no desplazarnos en el espacio desde las habilidades motrices básicas. Es decir, no necesitan ser bailarines para poder hacer la actividad práctica que vamos a hacer a la tarde. Simplemente necesitan recordar cómo caminar, cómo correr, cómo saltar, cómo rodar, ¿sí? Así que vénganse preparados. Desde las habilidades motrices específicas vamos a estar trabajando desde la danza, desde la expresión corporal artística, ¿sí? Desde la sensopercepción, que este es un concepto que es bastante importante dentro de la expresión corporal y que entra dentro del cuerpo y movimiento, que no se los mencioné antes, pero está dentro de ese núcleo, vamos a trabajar la manera en la que nosotros percibimos lo que nos rodea. En este caso, el estímulo que vamos a utilizar va a ser la música, así que la idea es que ustedes tengan un recurso ahí para poder estimular los sentidos desde un aspecto diferente que no sea lo típico que estamos acostumbrados cada vez que
que hablan de senso-percepción o propiocepción, aparece la escalerita y, la voz, y el BOSU, y eso no es solamente trabajar la propiocepción, sépanlo, la senso-percepción tampoco. Hay otras maneras, hoy vamos a ver desde la danza cómo lo trabajamos. Las calidades del movimiento, cómo vamos a utilizar distintos tipos de energía en un espacio determinado y en un tiempo también específico, en este caso condicionado por el factor sonoro que vamos a estar trabajando, y las capacidades físicas de coordinación, acople de movimientos, orientación, ritmización, entre otros. Bueno, desde ya agradezco su atención, espero que se queden ahí con varios signos de pregunta y que no se hayan dormido en el camino. Muchas gracias.